Hace 2 años dejé de jugar con Sniper para enfocarme en las armas normales y la creación de contenido. Yo estaba tranquilo cuando de pronto me surgió esta pregunta. ¿Será que todavía me defiendo usando Sniper? Me di a la tarea de practicar por 30 días y este fue el resultado. Para los primeros 5 días lo que yo busqué fue acostumbrarme nuevamente a los sniper, ya que al no usarlos tanto tiempo es normal que fallara balas, fue normal que yo me equivocara, por eso decidí primero familiarizarme con este tipo de armas, para poco a poco tomar confianza y poder hacer un poco más. Debo decir que los primeros días fueron muy malos, fueron derrotas tras derrotas, pero también debo decir que esto ya me lo esperaba. Si vengo de tanto tiempo de no usar un sniper, era lo normal. Debo decir que probé varios snipers, pero el ZRG me convenció. Además, la idea de esto no era rushear, era poco a poco ir adaptándome. Del día 6 al día 10 lo que hice fue lo siguiente, ya me había adaptado un poco más a los snipers, así que no era el problema. Lo que ahora necesitaba era saber en qué estoy fallando más con los snipers para poder empezar a mejorar. Por ejemplo, yo lo que más noté y lo que más se me complicó fue un poco la movilidad. Obviamente también carecía de puntería, sin embargo la movilidad se notaba demasiado ya que me quedaba parado y eso hacía que me mataran. ¿Cómo supe en lo que carecía? Muy simple, agarré un sniper rápido de locos, me puse a rushear y de esta manera me di cuenta en lo que estoy fallando. Por lo tanto la prioridad era mejorar esa movilidad básica, ya que la puntería y la movilidad avanzada podrían esperar un poco más. Goliath incoming. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Friendly XS-1 Goliath is landing. UAV online. Friendly Hunter Killer drone deployed. Llegó el día 11 al día 15 y ahora sí lo que toca es practicar esa movilidad básica. ¿A qué me refiero? No quedarme quieto en ningún momento, moverme, tomar rotaciones, deslizarme y para ello me puse la clase de la Locus con full movilidad. La verdad me sorprendió bastante, si bien es cierto, seguía fallando balas, la movilidad se estaba mejorando demasiado rápido. No te voy a negar que en algún momento pensé en mejorar mi movilidad avanzada, sin embargo no lo hice por una sencilla razón. Tenía pocos días para mejorar y si me quedaba estancado en la movilidad seguramente no aprendería a apuntar. Mejor seguía con este tipo de movilidad, ya en los siguientes días que estuviera aprendiendo puntería seguramente también adaptaría un poco mejor mi movilidad. Llegó el día 16 al día 20 y en esta ocasión me propuse a mejorar mis disparos a larga distancia. Ya estaba familiarizado con los snipers, ya tenía la conciencia básica de lo que me hace falta y también tenía la movilidad básica. Los disparos a larga distancia fueron los más fáciles, debo de admitir. Sin embargo, ahora cuando me encontraba enemigos a muy corta distancia aún me costaba demasiado. No perdí la cabeza y me aloqué intentando rushar, claro que no, yo seguía en lo que estaba con disparos a larga distancia porque sabía que los próximos días tocaría mejorar a corta distancia. Pude haberme adelantado, pero decidí que todo lo dejaría a su debido tiempo. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint lost. Predator missile inbound. Hardpoint locked down. Pasando al día 21 al día 25 era hora de mejorar los disparos a corta distancia y definitivamente esto costó demasiado. A larga distancia tienes tiempo de reacción, pero a corta distancia tienes que ser bien rápido. Cualquiera que use sniper se dará cuenta que hacer los disparos rápidos suele costar si estás empezando, sobre todo porque no terminas de enfocar bien a tu enemigo y disparas y la bala falla. Costó demasiado, pero la verdad es que todo esto ha funcionado. La gente ya se empezaba a molestar en las partidas, pero me faltaba
faltaba mejorar lo más importante, la movilidad avanzada. Predator missile inbound. Llegaron los últimos 5 días y era hora de mejorar la movilidad compleja. Obviamente para eso me puse unos guantes secundarios, es decir, arma cuerpo a cuerpo, el cual puedo cambiar rápido mi arma. ¿Por qué? No puedes conseguir la máxima movilidad sin cambiar de arma secundaria para deslizarte rápidamente, trasladarte, etc. Porque hasta este entonces yo no usaba esta arma secundaria. 5 días son muy pocos para mejorar la movilidad completa, pero definitivamente hubo un cambio realmente brutal. Debo decir que a pesar de que me esforcé demasiado, no dominé ni el 50% de la movilidad estando con los guantes o cuerpo a cuerpo. Nunca pensé que fuera tan complicado acostumbrarte al combeo rápido de arma. Así pasaron los 30 días y la mejora está evidente. Hubo un cambio realmente grande, pero a pesar de todo ese cambio, como te diste cuenta, la movilidad avanzada no logré dominarla, es decir, está muy complicado. Eso no quiere decir que no se pueda, claro que se puede, pero en 30 días para mí fue difícil. A pesar de que mejoré como un buen jugador promedio de sniper, debo decir que esto no se compara ni de cerca a los jugadores buenos de sniper, porque para ello se requiere más tiempo y esfuerzo, tiempo que realmente no quiero invertir, pero con esto estoy servido. No soy conformista, pero tampoco quiero pasarme los días completos jugando para demostrar que soy el mejor. Yo con esto ya estoy más que bien. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado. Esta es la forma en la que yo estuve practicando. En promedio fueron 2 horas diarias, así que tampoco es un vicio total por si lo quieres intentar. Te agradezco haber llegado hasta esta parte y me gustaría que le dejes un me gusta a este video. Yo soy Art Nieve y nos veremos hasta la próxima.